Bueno, la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha planteado en esta 78ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas un acuerdo internacional para combatir el cambio climático y, por supuesto, las consecuencias del Niño global, pero también ha invitado a los inversionistas extranjeros a posicionarse aquí en nuestro país con reglas claras, transparentes y seguridad, entre otros puntos. ¿Cómo le ha ido a Dina Boluarte en los Estados Unidos? Vamos a conversar sobre ello con el ex canciller Luis González Posada, quien está ahí en comunicación con nosotros. ¿Cómo está, don Luis González Posada? Buenos días. Buenos días, gusto en saludarlo. ¿Cómo le va? Bueno, ¿cuál es su parecer de la participación de la jefa de Estado de Nueva York? Bueno, mi primera opinión es destacar la presencia de nuestro país, del gobierno del Perú, en un foro internacional de esa dimensión, recordando que durante bastante tiempo estuvimos fuera de ese escenario, circunstancias que aprovecharon algunos gobiernos, yo lo podemos decir con claridad, como el de Colombia o el de México, para lanzar una narrativa falsa en el sentido que en el Perú se había producido un golpe de Estado parlamentario contra el presidente Castillo y que este gobierno era inconstitucional. Yo creo que la sola presencia de un jefe de Estado en esa cumbre desvirtúa esas versiones y la acerca a la comunidad internacional. Eso es, digamos, en términos amplios. Ahora, sobre el discurso, hay algunos temas que son importantes destacar. El primero, el compromiso de la presidenta Boluarte con la democracia, la libertad, el Estado constitucional de derecho y los derechos humanos. Era indispensable subrayarlo, destacarlo como objetivos y compromisos políticos de este gobierno ante la comunidad de naciones. Eso por una parte. Por otra parte, también el hecho de haber subrayado la importancia de que se ponga en marcha un fondo internacional contra el cambio climático que en el Perú se expresa o se expresará a través del fenómeno del Niño, lo cual demanda inmensos recursos para poder hacer frente a estas contingencias. Eso es importante. También importante es haber asumido, haber destacado que tenemos que todos que asumir un compromiso frente al crimen organizado que se está expandiendo enormemente, no solamente en el Perú, en Ecuador, sino en otros países. Acabo de leer un reporte, por ejemplo, que dice que México va a tener en el sexenio de López Obrador 70.000 asesinatos. Es decir, una cifra muy superior a la que tuvieron sus antecesores. Pero el crimen se expande y solo lo podemos combatir coordinadamente. Este tema, más el compromiso para hacer frente a la violencia de género, que también nosotros sabemos muy grande. En el Perú, ¿no? El Tren de Aragua tiene secuestradas a docenas de mujeres a las cuales explota sexualmente y cuando no le pagan, las mata. Entonces, estos son temas interesantes. Pero yo quiero destacar más aún que este es un foro político y se ha expresado este foro político en dos hechos, desde mi punto de vista. En primer lugar, el gran lobby que tiene el gobierno de Cuba. Los presidentes de Brasil, de Argentina, de Bolivia, se han expresado como uno de sus puntos centrales en su discurso por el fin del bloqueo a Cuba. Bueno, me parece bien, pero me hubiera parecido mejor, por ejemplo, que ellos también manifiesten su parecer por el fin de la represión en Cuba, donde hay un gobierno que tiene 64 años de ejercicio del poder y donde existen docenas de presos políticos, algunos sentenciados a varios años de cárcel por haber participado en manifestaciones pacíficas. Pero ese es el bloque. El bloque se está expresando Bolivia, Brasil, Nicaragua, Argentina, Venezuela. Tienen ese mismo mensaje, lo cual significa que hay una coordinación internacional para poner en marcha esa política. Y yo quiero, por último, subrayar que el mensaje invitando a las inversiones, especialmente extranjeras, al Perú, yo creo que ha tenido o tendrá muy buena repercusión, ¿no? En suma, esas han sido las ideas fuerzas del mensaje de la presidenta
fundamentales de nuestra política exterior, porque también se ha referido a impulsar la integración continental, que es otro de los principios centrales de la política externa del Perú. Claro que sí, impulsar la integración continental a través de plataformas como la Alianza del Pacífico, que es la octava economía a nivel mundial. Ahora, la mirada del inversionista de afuera ha cambiado en estas últimas semanas. Digamos, hemos pasado momentos convulsionados, ¿no? Desde que salió Pedro Castillo, las marchas y protestas a inicio del año, fenómeno del Niño, una recesión que ya se ha anunciado. En estos momentos, ¿el Perú es atractivo para el empresario extranjero? Sí, es atractivo. Hay que ir eliminando una serie de trabas burocráticas para hacerlo más atractivo todavía. Evidentemente, las tomas de carretera, lo que ha ocurrido el primer trimestre de este año, que es toma de carreteras durante varias semanas, ataques con dinamita o incendiar comisarías, oficinas de la Fiscalía de la Nación o del Poder Judicial, evidentemente que causan temor. Entonces, superar esta violencia, ¿no? Yo creo que se haría mucho más atractiva las inversiones, así como también destrabar un conjunto de proyectos mineros que todavía se encuentran trabados, valga la redundancia. Entonces, son hechos importantes que deben motivar un esfuerzo nacional, porque este gobierno es de todos. Yo no soy parte de este gobierno, pero yo creo en el Perú, en la democracia, en su continuidad. Y eso es importante, sobre todo ahora que vemos que sectores radicalizados de izquierda hubieran querido, por ejemplo, que la presidenta Boluarte sea recibida con el mismo estrépito que fue recibido el presidente de Colombia, que al ingresar a la sala... Claro. Eso no ha ocurrido, ¿no? Varias delegaciones se fueron en señal de protesta. Bueno, ese hubiera sido su escenario ideal, pero no se ha producido. Yo tengo, pues, en consecuencia, una evaluación positiva de esta participación. Claro, no es todo lo que uno quisiera escuchar, pero tampoco podemos nosotros desestimar... ¿Qué hubiese querido escuchar usted, don Luis González Posada? ¿Qué tema en particular hubiese querido escuchar usted en el discurso de Dina Boluarte ante Naciones Unidas? Bueno, lo he escuchado en una línea muy general, ¿no? Cuando ella habla de la paz, cuando habla, ha podido ser más puntual, porque la paz está horadada en Naciones Unidas precisamente por una de las potencias que forman parte del Consejo de Seguridad, como es Rusia, que ha violado todas las normas o todos los principios rectores de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, ha invadido un país como es Ucrania, ha bombardeado pueblos, destruido hospitales, escuelas, contratado mercenarios. Yo creo que si algo ha debido decirse, no solo en Perú, sino yo no lo he escuchado en otros países. Una posición más firme, se refiere a una posición más firme de las naciones. Porque eso está ocurriendo, lo vemos todos los días por televisión, cómo bombardean pueblos, cómo contratan mercenarios para que asesinen seres humanos, y quien lo hace es nada menos que un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, yo no sé cuáles van a ser los próximos pasos, pero entiendo que habrá conversaciones bilaterales con otros jefes de Estado, como el de Chile, por ejemplo, ¿no? Que ha tenido un comportamiento de primer nivel con el Perú, al ayudarnos en el traspaso de la Alianza del Pacífico de la Secretaría Pro Tempore, bloqueada políticamente por el señor López Obrador. Entonces, habrán pues reuniones bilaterales, no conozco, pero siempre en estos encuentros un jefe de Estado no solamente pronuncia un discurso, sino también tiene reuniones con otros jefes de Estado, encuentros y naturalmente declaraciones en los medios de prensa, en los medios de comunicación, que tienen una repercusión más allá del ámbito nacional. Don Luis González Posada, al inicio de su alocución mencionaba usted los temas de seguridad que sin duda también se han tratado en estos eventos internacionales y, digamos, es una realidad ya que en la región esta se ha desbordado, ¿no? En Ecuador han asesinado a candidatos a la presidencia, aquí en nuestro país ya se ha decretado estado de emergencia en distritos como San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Digamos, hay que hacer una especie de política internacional para combatir
la delincuencia, el sicariato, la criminalidad que desborda justamente los niveles de acción de los agentes policiales? Sí, porque hay una multinacional del crimen, impulsada básicamente por el Tren de Aragua, que es un producto maligno de exportación del señor Maduro, ahora también por bandas brasileñas, ecuatorianas, colombianas, que está causando grandes daños al Perú, al Ecuador, a Colombia mismo, a Brasil. Entonces, si alguna sugerencia debería hacer el gobierno es convocar a una cumbre con presencia de los ministros de Justicia, los jefes de la policía, de algunos estados de la región para constituir políticas conjuntas, intercambio de datos, una base estadística y un acoplamiento de legislaciones para luchar juntos. Usted contra una multinacional no puede luchar aisladamente. Yo creo que acá sí tiene que hacerse un esfuerzo razonable, inteligente, para constituirnos en un gran frente ante el crimen organizado que causa terror. Esto en el Perú tiene que hacerse una plataforma, ¿no? El plan tiene que ser un plan orgánico, integral. Yo solamente me permito dar un ejemplo. Hay una ley que se dio y después fue modificada, pero existe el principio por el cual las empresas privadas de seguridad, que tienen 1000 empresas constituidas y un total de 140.000 o 150.000 efectivos, todos con armas de fuego debidamente registradas, los que trabajan en las empresas privadas de seguridad tienen que colaborar por la Policía Nacional. ¿Cómo? ¿No? Con un teléfono. Cuando uno de ellos vea una situación extraña, gente entrando a una casa o caminando por una calle o un vehículo, aprieta un botón y manda una alerta temprana que puede movilizar a la policía, a los serenos. Ir a esa tecnología, yo creo que es indispensable, debe ser parte de una gran plataforma, como también, me permito decirle, encargar a la Policía Nacional la investigación, porque ellos son los especialistas en el tema. De tal manera que hay un trabajo todavía bastante largo por llevar adelante, pero todos, sin excepción, debemos colaborar a que se haga, porque será un éxito para el Perú, para nuestra seguridad, para la vida y la libertad de los ciudadanos. Sería bueno, ¿no?, que el Perú lidere justamente este plan de acción internacional, ¿no? Porque, como bien lo dice, nos enfrentamos a una banda internacional, ¿no?, que ha exportado pues delincuentes, sicarios, asesinos en diferentes partes de la región, ¿no? En Colombia, en Venezuela, en Chile, en el Perú. Bueno, se ha ramificado prácticamente en toda esta parte del continente. Muchas gracias a don Luis González Posada por su participación aquí en Edición Matinal. Buenos días, muchas gracias.